de decidir está en ti. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro y Radio UAC 89.5 FM presentan Expresiones para elegir. Un programa para la promoción de la cultura democrática, la educación cívica y la participación ciudadana. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 251 del programa Expresiones para Elegir. Esta es una coproducción del Instituto Electoral del Estado de Querétaro con radio y televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias por sintonizarnos hoy miércoles 13 de marzo del año 2019 en este espacio dedicado desde hace más de 10 años a la promoción de la cultura política y democrática. A quienes nos siguen por la frecuencia universitaria 89.5 FM, en internet en tv.uac.mx, en el canal de televisión abierto 24.1 y en los sistemas de cable, les damos la más cordial bienvenida. En la conducción les saluda Héctor Maqueo González y saludo a mi compañera Miriam Tirado Ceciliano. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y el día de hoy nos acompaña en el estudio la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ella es la consejera María Pérez Cepeda. Quédense con nosotros y acompáñenos en este espacio del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Se puede usted comunicar a los teléfonos de Radio Universidad 192-1293 o a través de las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Vamos a la entrevista. Todo lo que quieres saber y preguntar está en La entrevista en Expresiones para Elegir. Y bien, damos la bienvenida a la consejera electoral, quien es presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, la consejera María Pérez Cepeda. ¿Qué tal, consejera? Héctor, buenos días. Miri, buenos días para todos. Un saludo al auditorio. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Consejera, en diciembre pasado el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro aprobó la creación de esta comisión. ¿Cuál es el objetivo primordial de haber creado esta comisión? Si nos pudiera adelantar, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, Héctor. Fíjate que, como bien lo comentas, el 15 de enero se integró la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión. El objetivo de esta comisión es precisamente, como se ha hecho ya con otras comisiones del Consejo General, visibilizar a la población vulnerable y que esta población, en este caso, personas indígenas, integrantes de las comunidades y los pueblos indígenas, personas de la comunidad LGTBI, personas con discapacidad y otros integrantes de grupos vulnerables, pues ejerzan sus derechos político-electorales con conforme lo marca la ley, con la igualdad que marca la ley para todas las ciudadanas y los ciudadanos en el Estado de Querétaro. Entonces, parte de la función de esta comisión es, en primer lugar, pues difundir entre esos grupos vulnerables, esas personas en situación de vulnerabilidad, pues cuáles son sus derechos político-electorales, cómo ejercerlos y cómo deben hacer o qué deben hacer para defenderlos, para protegerlos en caso de que no sean, de que sean violentados en sus derechos político-electorales. Siendo una comisión permanente del Consejo General, ¿cómo está integrada esta comisión? Fíjate que esta comisión, a diferencia de otras comisiones, pues se integra por todos los consejeros y consejeras del Instituto Electoral. Sabemos que es una tarea, un desafío muy grande que tenemos que trabajar en cuanto al tema de inclusión. Entonces, pues es una comisión incluyente también en cuanto a su integración ahí en el Consejo General, porque pues requerimos de la suma del esfuerzo de todas los talentos y de todas las ideas que surjan, la creatividad para poder desde nuestro ámbito de competencia, pues sumar los esfuerzos para que se traduzcan en mejores condiciones para el ejercicio de los derechos políticos electorales de todos estos sectores que hemos comentado. ¿Y cuáles han sido las primeras acciones de este colegiado? Fíjate que iniciamos con manteles largos nuestra gestión ahí de la integración de esta comisión, porque el 1 de febrero presentamos la agenda pendiente en materia de representación de los pueblos y comunidades indígenas. Esta agenda pendiente la presentamos en la legislatura junto con la Comisión de Asuntos Indígenas de la legislatura precisamente, y es un documento muy importante y muy interesante porque recupera todas las propuestas o las propuestas que se hicieron al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación precisamente en los foros de redistritación, en donde estaban ahí los integrantes, representantes de pueblos y comunidades, y pues le preguntaban al INE pues
¿para qué van a redistritar? ¿Cuál es el objetivo? Si lo que queremos es representación. Entonces, en ese sentido, pues se recuperó esta agenda y la presentamos en la legislatura, ahora sí que donde tiene que ser presentado este documento, donde se tienen que atender estos desafíos y estas propuestas de los integrantes de los pueblos y comunidades. Esa fue nuestra primera actividad y bueno, en días pasados estuvimos haciendo recorridos en todo el estado con los foros sobre derechos político-electorales. Muy bien, pues qué interesante, consejera María Pérez. Y de esta suma de esfuerzos justamente que nos platicaba que requiere la comisión para realizar sus actividades, ¿qué instituciones y organizaciones han colaborado con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro en la atención de las personas en situación de vulnerabilidad en el estado? Fíjate que es algo muy enriquecedor todas las instituciones que están colaborando y además las que tenemos que conjuntar esfuerzos en esta materia porque pues el desafío, como lo decía, es grande. Entonces, en principio hemos colaborado, como te digo, como les comento, con la legislatura del Estado, tiene su Comisión de Asuntos Indígenas y desde luego con la representación del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas aquí en el Estado de Querétaro, a quienes de verdad agradezco todo su apoyo desde la primera actividad que realizamos y las que tuvimos la semana pasada. Fue una convocatoria muy buena gracias al apoyo también de toda la estructura de Limpia en Querétaro. Desde luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido un aliado importantísimo, especialmente la Defensoría, con quienes hicimos ahora sí que la gira de los foros regionales la semana pasada. Y además, pues que han sido impulsores de varias demandas de protección de los derechos político-electorales de grupos indígenas que han venido a modificar y han venido a ampliar la forma en cómo se ejercen los derechos por parte de estos pueblos y de estas comunidades. Entonces tenemos ya precedentes importantes en el Tribunal Electoral de Sala Superior, tanto de salas regionales también, y bueno, muchas de estas sentencias han sido impulsadas por la propia Defensoría, es un gran aliado. Desde luego hay otros aliados a nivel estatal que estaremos también visitando. Pronto esperamos tener comunicación con la Defensoría de los Derechos Humanos aquí en Querétaro y bueno, con otras instancias porque pues tenemos muchas actividades que realizar. Por otro lado, hablando de estos foros regionales, ¿dónde se llevaron a cabo? ¿Cuál fue el objetivo principal que perseguían? Bueno, estuvimos del 4 al 7 realizando visitas en Amealco, en Cadereyta, en Jalpan y en Tolimán. Tuvimos, la verdad, una excelente respuesta a nuestra convocatoria y como les decía, con el apoyo de Limpia en Querétaro. De las 283 comunidades indígenas que están asentadas en nuestro territorio, en el estado, asistieron 86, estuvieron representadas 86 comunidades por delegados o subdelegados. Entonces, la verdad, para hacer un primer encuentro con los integrantes de los pueblos y comunidades en sus pueblos y comunidades, la verdad que tuvimos muy buena respuesta, lo cual también pudimos ver desde la presentación de la agenda pendiente, porque pues tuvimos una muy buena respuesta porque es un tema que ha despertado bastante interés, no solo en el Estado, a nivel nacional lo estamos viendo, y en esto ha abonado mucho las sentencias y las disposiciones jurídicas que están respetando y haciendo efectivo el ejercicio de los derechos político-electorales. Entonces, muy buena respuesta y el objetivo era, por una parte, pues platicar con ellos de sus derechos político-electorales como individuos y como sujetos de derecho colectivo y presentarles a la Defensoría Electoral, pues que precisamente presta asesoría, orientación de manera gratuita. Se pusieron los defensores y defensoras que nos acompañaron, pues en contacto con integrantes de los pueblos y comunidades, los escuchamos. Escuchamos algunas inquietudes que tienen y, bueno, desde luego que ellos con toda la disposición de poder atender pues las solicitudes de asesoría que se presenten por queretanas y queretanos indígenas, que hasta la fecha no ha habido por parte de ellos ninguna solicitud de asesoría o de orientación. Entonces esperemos que muy pronto pues también este esfuerzo que se hizo pues permita que las queretanas y los queretanos indígenas sepan a dónde acudir y que el servicio se presta de manera gratuita para defender sus derechos político-electorales.
¿Por qué es importante para el Instituto Electoral del Estado de Querétaro llevar a cabo ahorita estas actividades fuera de proceso electoral, digamos, de acercamiento con grupos tradicionalmente vulnerados, como son las personas indígenas? Mira, es importante porque todo el tiempo que no estamos en proceso electoral y aún en proceso electoral se realizan actividades de difusión y de promoción del ejercicio de estos derechos. Hay que recordar que ellos, como integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, tienen derechos de manera individual de votar, de ser votados, de acceder a los cargos, de desempeñar los cargos, derecho de petición, derecho de afiliación a los partidos políticos o de postularse a través de una candidatura independiente, etcétera, ¿no? Eso es de manera individual. Pero colectivamente, como integrantes de pueblos y comunidades, también hay que recordar que tienen otros derechos. Tienen derecho a la autonomía, a la libre determinación. Esto quiere decir que ellos pueden establecer por sus sistemas normativos a sus autoridades dentro de su comunidad y nombrarlas, designarlas de acuerdo a sus usos y costumbres. Esto es un derecho político electoral de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Tienen derecho a la consulta previa e informada. Tienen otros derechos a la autogestión, a la autonomía. Entonces son varios derechos que ellos, por integrar los pueblos y comunidades, tienen. Y bueno, pues en ese sentido, no nada más los derechos de votar, ser votado, acceder a los cargos, etcétera, que tenemos todos los ciudadanos en general, son parte de los que realiza la defensa, la propia Defensoría Pública Electoral, sino también estos otros derechos que pueden violentar su derecho a la libre determinación, a la autonomía, a la consulta previa, etcétera, ¿no? Entonces se amplía la gama de derechos y bueno, pues en este sentido es importante que ellos sepan pues qué instancias, qué derechos son. Desde luego que lo saben porque ellos mismos nos decían, conocen muy bien el artículo 2 constitucional y conocen que tenemos nuestra Ley de Derechos y Cultura Indígena, entonces saben que ahí están sus derechos. Incluso en Querétaro la propia ley, a diferencia de otros estados, establece un catálogo de pueblos y de comunidades, sobre todo, que es lo importante, los pueblos reconocidos y las comunidades que lo integran, que a diferencia de otros estados, pues no armonizaron nunca su constitución, ni mucho menos expidieron su ley. Pues nosotros tenemos aquí, afortunadamente, nuestra normatividad en la materia, que hay que ajustar y que hay que adaptar de acuerdo también a las sentencias, a las decisiones que van tomando los tribunales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esa fue la importancia de estar en las comunidades con los integrantes de los pueblos y de las propias comunidades indígenas, pues para hacerles saber que existe esta instancia del Tribunal Electoral. Muy bien, pues le agradecemos mucho su presencia. Es la consejera María Pérez Cepeda, ella es presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Muchas gracias, consejera. Gracias, Miriam. Gracias, consejera. Y a quienes nos siguen en radio, en internet y en televisión, por favor, compártanos sus comentarios, sus sugerencias a través de las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en Twitter, en Facebook. También pueden conocer más información sobre este organismo público electoral en www.ieq.mx. Les recordamos que este programa se transmite el segundo y último miércoles de cada mes a las 10 de la mañana por la frecuencia universitaria 89.5 FM, también en la plataforma tv.wac.mx y en el canal abierto de televisión 24.1, así como en los sistemas de cable. Agradecemos a Radio y TV WAC por su apoyo para la realización de este programa. Nosotros nos despedimos. En la conducción, Héctor Maqueo González y Miriam Tirado Ceciliano. Que tengan un excelente día. El poder de decidir está en ti. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro y Radio WAC 89.5 FM presentan Expresiones para Elegir. Un programa para la promoción de la cultura democrática, la educación cívica y la participación ciudadana.